Los otros días hemos conocido que han presentado una nota al gobierno, la gente de ATE, donde estaba entre otros usted, planteando la necesidad de una recomposición salarial. ¿De cuánto, cómo y el porqué de este pedido? Bueno, de cuánto nosotros teníamos que ver con, le calculamos el 60% que contempla el gobierno nacional que va a estar la inflación, de acuerdo al lo presupuestado. En el presupuesto nacional ellos dicen el 60%, obviamente que ese 60% le calculaban el 3%, quizás un poco más los primeros meses, pero se fue a 5% la inflación mensual. Eso a nosotros nos da una pauta que va a estar más. Todas las consideraciones económicas que hacen los que saben consideran que va a haber en el año un 100%, 90 largo por ciento de inflación. Entonces nosotros lo que decíamos era, nos ubicábamos en el 60% y tratar de ver cómo recuperábamos en parte lo que habíamos perdido el año pasado, porque en realidad el año pasado nosotros, con las formas de los aumentos del gobierno, nosotros veníamos perdiendo el poder adquisitivo del salario, siempre como clase trabajadora venimos perdiendo. Usted se imagina que quizás lo más explicativo sería, lo que sirve más para ejemplificar, sería cuál es lo que se necesita para no estar por debajo de la línea de la pobreza, y en esa dirección está un poco más arriba de los 150.000, y nosotros en el Estado generalmente son pocos los trabajadores y trabajadoras que llegan a esa cifra con una jornada normal de trabajo. Entonces yo considero, solamente teniendo en cuenta esa consideración de los organismos del Estado, nosotros estamos lejos de cubrir lo básico con el salario que tenemos, y bueno, y pedimos ese 90% que al mismo tiempo tenga una cláusula gatillo para seguir discutiendo, porque el gran problema que vemos nosotros, que tiene el gobierno y que tenemos todo como sociedad, es el tema de la inflación. El tema de la inflación es una máquina de picar salario todos los días, porque al no estar controlado eso, nuestro salario diariamente se nos achica, ¿no? 90% es lo que han plasmado en esa nota dirigida al gobierno. 90% anual, digamos, siendo muy optimistas y conservadores, ¿no? Porque la verdad que todo indica, por lo menos las organizaciones que se dedican a los estudios económicos dicen que va a estar un poco más. Solamente el gobierno, que en el marco del presupuesto nacional y las consideraciones que hacen ellos, era del 60%, que uno obviamente, que lo mejor que nos puede pasar como clase trabajadora, que al gobierno le vaya bien y que sea exactamente eso lo que la evolución de la inflación. Vázquez, buenas tardes, ¿cómo le va? Lisandro lo saluda. Sí, bueno. Este 90% que ustedes solicitan al gobierno, ¿tiene o sugieren ustedes en su nota algún tipo de escalonamiento, de forma de pago, o se pretende que sea, digamos, ya desde el primer mes? En realidad, si el gobierno estuviera leyendo los problemas que tienen los trabajadores y pusieron un oído en el sufrimiento de los trabajadores, tendría que estar anunciando en el transcurso de este mes, en lo que falta del mes, porque en realidad es muy crítica la situación de los últimos días con el tema de la suba en el precio de la mercadería, de las cosas elementales para un trabajador. Y nosotros por eso también nos hemos adelantado. Nosotros todos los años pedíamos para marzo, porque prácticamente se estila que en marzo el gobierno anuncia. Claro, después del discurso en la legislatura. Claro. Y nosotros estamos ahora pidiendo esto, y estamos, obviamente, a través de los medios que tenemos, le solicitamos al gobierno que lo haga lo antes posible, porque en realidad es bastante acuciante la situación en los trabajadores en general. Y yo me imagino lo que debe ser los compañeros municipales en el interior, que es extremadamente afligente esa situación. Yo creo que ahí debería poner un oído en el clamor de la gente, y en este caso de los trabajadores y trabajadoras del Estado, del gobierno de la provincia, y hacer lo antes posible una recomposición que nos ubique como mínimo ahí,
que no perdamos tanto el poder adquisitivo del salario como consecuencia de la inflación, ¿no? ¿Cuánto considera ATE, y ustedes que tienen equipos técnicos, incluso con acompañamiento de Nación, del Gremio Nacional, debería ser el salario de un estatal en Formosa para estar ahí justito sobre la línea de la pobreza? No ser pobre, porque se da la paradoja que gente que tiene trabajo formal, con un recibo de sueldo y demás, aún teniendo un salario, está por debajo de la línea de pobreza. ¿Cuál sería esa línea de corte que ustedes consideran lo mínimo? No, nosotros en ese sentido es muy difícil que podamos tener un cálculo, porque también es cierto de que en una sociedad de consumo y donde nosotros como trabajadores nos consideran consumidores y no seres humanos, a veces están las tentaciones permanentes en ese sentido. Yo lo que creo de que los organismos del Estado, por ejemplo, en este caso está muy por arriba de los 150.000 para no ser pobre. Y eso no es un dato menor. Cuando digo 150.000 o más, no digo para no decir la cifra exacta, que me parece para nosotros ya es mucho, digamos. Pero estamos alejados de esa cifra, digamos. Entonces, por lo tanto, deberíamos considerar que en algunos casos, fíjese lo que le digo, viniendo muy abajo con su pregunta, en los nuestros representados, porque son los compañeros que nosotros representamos, que siempre digo que yo debería tener vergüenza de plantear y de decir que hay compañeros afiliados de ATE que ganan 20.000 pesos, 25.000 pesos, con categorías altas, digamos, en los municipios. Y también son nuestros compañeros. Entonces es muy difícil el promedio de decir tanto es para no ser pobre. Los organismos del Estado dicen 150.000, suponiendo, siendo conservador. Bueno, ¿y para qué vamos a discutir con un organismo del Estado que teóricamente tiene toda su gente capacitada para hacer ese tipo de estudios? Directamente, si nos regimos a eso, estamos lejísimos. Es como para pedirle perdón a los compañeros municipales en el interior y a compañeros y compañeras acá en Capital por esa enorme brecha que hay entre la necesidad de ubicarse por lo menos en la pobreza y estar muy por debajo de la línea de pobreza. Entonces deberíamos pedirle perdón en el nombre del gobierno, en el nombre de los grandes empresarios que acumulan tanto, en el nombre de los jueces que ganan tanto a costa también a veces de la mala distribución de la riqueza, porque por un lado está el exceso, el abrumador ganar de algunos y la extrema pobreza de otros. Yo creo que deberíamos analizar el todo y en ese todo el comportamiento de cada uno, no solamente de los gobernantes, sino también de los empresarios y del Poder Judicial, que también a veces mira para el costado cuando muchos hacen mucho dinero, ¿no? Bien, bueno, esperemos la respuesta oficial. Esperemos la respuesta oficial. Ojalá se nos dé lo que venimos pidiendo, una ley de paritaria, que podamos tener un ámbito de encuentro con el gobierno, que podamos hablar y plantear la problemática no solamente salarial, sino los problemas que tienen los trabajadores y las trabajadoras a veces, que gracias a Dios en algunos sectores donde era muy acuciante el maltrato ahora está mejorando. Pero nosotros tenemos un compañero, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas. Ah, ¿sigue todavía ese problema ahí? Sigue ese problema, es un compañero despedido sin ninguna razón. Digamos, no despedido, le sacaron el salario, no puedo dejar de decir esto. Me parece que es una aberración de parte del Estado, sin ninguna causa, no hay un motivo de peso, por lo menos que lo podamos entender nosotros como gremio, para que le esté pasando a este compañero por la angustia que está pasando de no cobrar su salario, ¿no? Bien. Néstor Vázquez, le quiero agradecer su tiempo y sus palabras para Radio 1, es muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. El secretario general de ATE, 90% pidió ATE.